9 de la mañana, 14 minutos, y es un placer recibir al doctor Santiago Mirazo, doctor en biología, especialista en virología de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día, buen día. Es un gusto acompañarlos. Espero que anden muy bien. Bueno, hoy voy a arrancar con algo que escuché desde la tardecita noche de ayer y hoy en la mañana era un tanto reiterado a través de algunos medios de prensa sobre la posibilidad. Obviamente todos estamos muy expectantes y las autoridades, ante todo, ante la posibilidad del ingreso de la variante Delta en el Uruguay. Pero la pregunta concreta es la siguiente, doctor. ¿Es posible que el hecho de que Uruguay ya tenga como cepa predominante la P1 pueda debilitar la agresividad que pueda tener el ingreso de la Delta en nuestro país? En realidad, Humberto, lo que puede ocurrir, desde el punto de vista teórico, esto, es que cuando una variante es tan transmisible como la P1 y tan dominante, la competencia entre las dos puede hacer que la variante Delta se retrase un poco más su dispersión en el país. Es eso lo que puede ocurrir. No debilitarse, pero sí en un escenario de competencia, claramente la ventaja la lleva la P1 porque es la que está más distribuida. Y qué tanto demore la Delta en dispersarse va a depender mucho de qué tanto más transmisible sea la Delta que la variante Gamma o P1. Hay algunas evidencias que sugieren que la Delta es aún más transmisible que la P1, pero en un contexto en el cual la P1 está tan asentada, seguramente la dominancia de la Delta se retrase un poco por este factor. Ahora, Santiago, esto podría querer decir, de acuerdo siempre a lo que ha sucedido en otros países, que aquellos países que no tenían la P1, es decir, que su cepa era muy inferior en cuanto a la transmisibilidad que la Delta fácilmente encontró el campo fértil para transformarse en predominante, pero que aquí en Uruguay, aún siendo tal vez más transmisible que la P1, cosa que creo que todavía exactamente no sabemos, podría llegar a no terminar siendo la dominante o definitivamente llevarle mucho más tiempo. Es decir, que en ese sentido deberíamos, entre comillas, digo esto por Dios, pero para que se entienda, como que agradecer que nuestra cepa predominante tenga el nivel de transmisibilidad que tiene. Bueno, sí, porque estamos en un escenario malo respecto a la transmisibilidad. Digamos, ya veníamos en un piso muy alto de transmisibilidad, entonces probablemente no ocurra lo que ocurrió en otros países que tú comentabas. Reino Unido es un caso paradigmático en el cual la variante Delta barrió literalmente con todas las otras variantes, incluyendo la alfa, que era en ese momento la dominante. Este tipo de competencia, Humberto, que estamos conversando, se está viendo actualmente en Estados Unidos. Y un poco para tener idea de lo que está pasando ahí, la variante Gamma tiene un 16% de frecuencia y la variante Delta tenía hasta hace un mes un 22% y sin embargo hoy la Delta ya asciende a 40% y la Gamma se estancó. No quiere decir que lo mismo vaya a ocurrir aquí porque la P1 es absolutamente dominante, pero probablemente a la larga la variante Delta termine dominando el escenario epidemiológico del país y del mundo. Y va a ser mucho más retrasado seguramente en el país por esta variante P1. Pero la situación que teníamos previo a la P1 era muchísimo peor de lo que tenemos hoy ante la eventualidad de la entrada de la variante Delta. Eso es desde ya así por la P1, factor negativo, pero que a la larga fue positivo por lo que vos comentabas. Y después por la vacunación. En los países que están sufriendo más el embate de la Delta, con seguramente las olas más grandes que han tenido en esta pandemia, Uruguay tiene vacunación y en eso va a ser una barrera bien importante. Claro. Ahí está, Santiago, buenos días. Mi pregunta es, hace unas semanas hablábamos mucho de las variantes, ¿no? Y de la alta circulación comunitaria que podía producir, mezclado con la vacunación, podía producir, digamos, variantes más resistentes. ¿Ese es un riesgo para Uruguay? Es decir, que llegue la Delta con la predominancia, como ustedes decían, de la P1, con vacunación y que se pueda generar, digamos, una nueva variante más resistente a todas estas barreras?
Bueno, la emergencia de variantes seleccionadas específicamente para escapar a las vacunas no es un proceso frecuente en los virus. Así como se generan bacterias resistentes a antibióticos, en el caso de los virus, la generación de variantes específicamente resistentes a vacunas no es un proceso habitual. Lo que sí puede ocurrir en aquellos países de altísima transmisión comunitaria y en un mundo de inequidad respecto al acceso a las vacunas, así como surgieron variantes de altísima transmisibilidad, pueden aparecer variantes que eventualmente escapen a la neutralización por las vacunas cuando se enfrenten a una población vacunada. Pero no es frecuente que la presión generada por los anticuerpos de la vacuna generen variantes virales. Ese escenario no parece probable en el contexto de Uruguay. O sea, el peligro para el mundo es las variantes que se puedan generar en los países donde no ha avanzado la vacunación y tengan alta circulación. Esa es la gran espada de Damocles para controlar esta pandemia a nivel global. Ni un país va a estar a salvo hasta que todos estén a salvo. Lo estamos viendo día a día, lo que está ocurriendo en Reino Unido, con altísima cobertura de vacunación, con una vacuna, hay que decirlo, AstraZeneca, y un poco también previendo lo que pudo ocurrir en Uruguay, una vacuna AstraZeneca que se reduce la efectividad hasta un 60%, o sea, tiene una efectividad de 60% con esta variante Delta. Y de hecho en los países europeos los que están teniendo mayores problemas con los contagios son los que tienen vacunación con este tipo de vacuna, con una efectividad un poco reducida. De hecho Israel, que vacuna con vacuna Pfizer, Estados Unidos, que vacuna con vacuna Pfizer, están controlando muy bien el aumento de casos por Delta. Sin embargo Holanda y Reino Unido no. Entonces, en un escenario de vacunación con una vacuna que no es muy buena para reducir los contagios, es esperable que ante la entrada de la variante Delta puedan aumentar los contagios. No hay que sorprenderse con eso porque es lo esperable. Lo que sí es esperable también que no se refleje de la misma manera o la misma proporción en hospitalizaciones y en muertes, porque las vacunas seguramente van a seguir protegiendo contra casos graves y contra muertes. Santiago, ¿cómo están analizando y si es tomado en cuenta como un dato importante la baja en el índice de positividad que hemos comenzado a tener? Recordemos que hubo momentos hace muy pocas semanas atrás de 20 y pico % de positividad y ahora estamos por debajo del 5%. Es decir, son también datos que tienen que ver con la situación que el virus, en el caso de ingresar, va a encontrar en el país. La primera pregunta que tengo que hacerte con respecto a esto es si son confiables esos datos de positividad, es decir, si se toman en cuenta, y si es importante estar por debajo de ese 5, tal vez del 4, ojalá llegáramos a un 1 como tiene Israel, un 1 y pico, si es importante para que la incidencia del posible ingreso de la Delta sea menor. Es crucial, Humberto, es crucial. Y digamos, los valores que estamos viendo hoy en cuanto a la baja de los casos son consistentes ya desde hace varios días. Realmente es una alegría ver estos datos con todo lo que ha pasado. Sigue falleciendo personas, obviamente tenemos un alto número de casos, todavía no estamos en verde, que es a donde queremos llegar. Lo importante, Humberto, es recuperar aquellas herramientas que lograron mantener a raya la epidemia durante 2020, que es el famoso Tetris, que tanto se ha hablado y hoy volvemos a hablar porque estamos muy cerca de lograrlo, o hacia eso tenemos que ir, que es aquello de testear, rastrear los contactos de los positivos y aislar los contactos de los positivos. Esa herramienta fue la base para que Uruguay fuera un caso de éxito en el 2020, que después el 2021 se perdió. Entonces, si lográramos avanzar en la cobertura de vacunación, sobre todo en las personas más jóvenes, que son las que están menos cubiertas, y lograr llegar a recuperar ese Tetris en el corto plazo, el impacto de la variante Delta obviamente va a ser o menor o se va a retrasar mucho más porque tenemos ese plan de contingencia ante la dispersión de la variante Delta. No es lo mismo que entre una variante Delta con una positividad arriba del 8 o el 10%, eso implica que un alto porcentaje de los casos positivos no los estamos detectando, que ingrese en un país con un sistema de Tetris establecido, con una positividad por debajo del 5%, quiere decir que los casos positivos que se pierden son pocos, y además con la población joven que más se mueve,
que mayor movilidad y actividad tiene con más alta proporción de personas vacunadas. Ese es el escenario ideal para enfrentar una carrera contra la variante Delta. Santiago, volviendo un poco a la pregunta anterior de la efectividad de las vacunas, ¿no? Y los países donde está circulando más la Delta, que habían vacunado con AstraZeneca, ¿qué pasa con la Sinovac, que es la mayoritaria que se está dando en nuestro país? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Claramente es una vacuna, insisto, que para reducir los contagios no es muy buena. Igual, de todas maneras, ese es el objetivo secundario de la vacunación. El objetivo primario es reducir hospitalizaciones y muertes, eso es lo primero. Desde el punto de vista teórico, digamos, y sin muchas evidencias en la mano, uno esperaría que la vacuna Coronavac inactivada tuviera una excelente respuesta para reducir casos graves y muertes, aún contra esta variante Delta. Eso es lo que uno espera y teóricamente lo que debería ocurrir. La clave va a estar en qué capacidad tenga para reducir los contagios y de esa manera ver qué esperar respecto al aumento de los casos. Digamos, cuanto mayor efectiva sea, obviamente el impacto de los brotes que puedan ocurrir por variante Delta va a ser menor. Pero respecto a hospitalizaciones, casos graves y muertes, es esperable que esta vacuna Coronavac sea siendo igualmente efectiva. Y en estos escenarios posibles que tú venís describiendo, ¿qué lugar tendría una tercera dosis, ¿no? Que cada vez va cobrando más fuerza esa hipótesis. Y si fuera así, ¿con qué laboratorio? O sea, se está hablando de una plataforma combinada, ¿no? De que la tercera dosis sea de Pfizer para los que recibimos Sinovac o para los que recibieron Pfizer también, ¿no? Sí, bueno, respecto a la segunda parte, la tercera dosis con Pfizer, la FDA acaba ayer de rechazar una propuesta mismo de Pfizer para una tercera dosis en los países vacunados con Pfizer. Esto indica que no hay evidencias suficientes de que para vacunados con Pfizer se requiera una tercera dosis aún. No hay ninguna evidencia, salvo obviamente personas inmunocomprometidas, que ya se ha visto que la respuesta inmune que generan por la vacunación es más reducida desde el vamos. Entonces esa persona sí se está vacunando una tercera dosis con Pfizer, particularmente en Israel, y en Uruguay también se va a empezar. Respecto a una tercera dosis para vacunados con Coronavac, es un escenario bien probable, sobre todo porque Pfizer tiene muchísima capacidad para reducir los contagios, no solamente los casos graves y los fallecimientos, sino además reducir los contagios. Entonces, para lograr construir una especie de barrera de contención y cortar la mayor cantidad de cadenas de transmisión ante la eventualidad de la entrada de la Delta, es un escenario bien probable que una tercera dosis para vacunados con Coronavac con plataforma combinada. No sé los plazos que se manejarán para este escenario, pero sí la idea detrás de eso es lograr aumentar la potencia de respuesta inmune y además lograr cortar la cadena de transmisión a través de la construcción de ese muro con vacunas que son muy buenas para eso también. Santiago, hace algunas horas atrás, el Instituto Adolfo Lutz de San Pablo, que integra la Red Nacional de Secuenciación Genética del Ministerio de Salud, confirmó la identificación de 2 casos de una variante llamada variante colombiana a partir de la finalización de la Copa América. La pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Estamos frente a un escenario en el que no vamos a terminar nunca con este virus generando variantes, reduciendo en algunos casos, en algunos puntos porcentuales, las efectividades de determinadas vacunas, haciendo que de repente tal vez los países deban definirse por aquellas vacunas que van presentando un mayor potencial frente a la aparición de nuevas variantes? Yo sé que es muy difícil hacer futurología y mucho menos en este escenario que tenemos, pero como que comienza uno a darse cuenta que esto es algo que cuando creemos que puede llegar a tener un final, en realidad es el principio de una nueva situación. Bueno, primero, Humberto, el tema variantes. Las variantes digamos, hay miles de variantes que son todas hijas de la enorme vigilancia molecular epidemiológica que se hace, que en otras epidemias no se hacía. Claro. Y realmente uno estaba
a ciegas sobre qué variantes circulaban y qué capacidades tenían. Entonces, el doble filo de la espada justamente es encontrar variantes que probablemente no tengan ningún impacto en la biología del virus, ningún impacto epidemiológico, pero que sin embargo generan esa ansiedad típica de encontrar variantes y cepas y mutaciones, términos que han sido bastante bastardizados a nivel mundial. Y lo cierto es que las variantes son naturales, es esperable que haya variantes. Hoy tenemos de los miles de variantes, Humberto, circulando a nivel mundial, 4 de importancia: alfa, beta, gamma y delta. Son esas 4 las que son capaces de cambiar el escenario. Y ante un futuro es esperable que sigan apareciendo variantes. Conforme aumente la vacunación a nivel mundial, con equidades en la vacunación, seguramente sea un virus, seguramente no, va a ser un virus que nos va a acompañar en nuestra existencia muchísimos años. Seguramente habrá que ponerle la lupa con vigilancia epidemiológica anual ante la eventualidad de, volviendo al principio, la aparición de algunas variantes que tengan la capacidad de escapar a las vacunas. Esa vigilancia se hace para otros virus en forma rutinaria. Es decir que la espada de Damocles siempre está en que aparezcan variantes que tengan la capacidad de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas. Ese es el gran miedo. Pero también, si algo trajo esta pandemia, es una nueva generación de vacunas fácilmente adaptables, versátiles, que tienen la capacidad de reformularse rápidamente para el control de nuevas variantes. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en más? Bueno, lo más esperable es que sea un virus de circulación endémica, que nos acompañe todos los años. Todavía no sabemos si va a ser estacional o si va a ser, digamos, que no tenga periodicidad durante las estaciones, pero sí claramente va a ser un virus que va a cambiar el concepto respecto a la vigilancia, digamos. Va a ser un virus que habrá que seguir bien de cerca, más que ninguno, ante la eventualidad de aparición de variantes, de una quinta variante de preocupación, que esta sí venga con la capacidad de escapar completamente de las vacunas, que por suerte todavía no tenemos esa variante. No hay ninguna variante que obligue hoy a reformular la vacunación. Santiago, antes de terminar esta entrevista, me gustaría conocer tu opinión acerca, venías haciendo proyecciones, ¿no?, de qué puede pasar si ingresa, cómo la podemos ralentizar si ingresa la variante Delta, y en este escenario de tendencia rumbo al control, estamos ampliando la movilidad con el reinicio de clases, con más actividades, entre ellas los espectáculos públicos, y lo vinculo también con un artículo que hoy publica Diario El País, donde hay una entrevista a un científico, José Luis Jiménez, un científico español, que habla de que finalmente la transmisión es en el aire, no solamente en las gotitas que lanzamos al hablar, al gritar o al cantar, sino también en el aire viciado, ¿no? ¿Qué proyección y qué valoración haces entonces de este cambio de las actividades en Uruguay y la tendencia que puede tener la evolución de la pandemia? Bueno, a ver, son decisiones que se toman a nivel político. Yo creo que hay actividades de mayor riesgo que otras, eso es claro, es evidente. Hay actividades, apertura de actividades que no implican un mayor riesgo para el aumento de casos. También es cierto, y esto hay que decirlo, que un escenario con una positividad del 4 o 5%, no es lo mismo, habría actividades con ese porcentaje que habría actividades con un 10 o 11%. Entonces, hoy el escenario es distinto. Hace 2 semanas atrás estamos en una positividad muy reducida, número de casos que se va acercando al amarillo. Estamos volviendo al Tetris, y ese Tetris es fundamental para acompañar la apertura de actividades. Entonces, quiero decir, podemos empezar a pensar en abrir algunas actividades de bajo riesgo, no pensar en actividades de muchas personas aglomeradas o en actividades en espacios cerrados, pero sí todas las actividades tienen que estar protocolizadas, los protocolos tienen que cumplirse. De hecho, el disparo de la ola que tuvimos allá por octubre-noviembre claramente fue asociado a incumplimiento de protocolos de toda índole, no hay que indicarle, digamos, la responsabilidad a ninguna actividad, pero claramente hubo ruptura de protocolos, y si hay que esta vez no vuelva a pasar lo mismo. Tenemos una buena cobertura de vacunación, eso solamente va a ralentizar el aumento de casos que pueda
pueda ocurrir. Pero claramente el escenario que tenemos hoy de apertura de actividades debe ser, empezando por la de menor riesgo, pero claramente la vacunación y volver al Tetris van a hacer que esas actividades no aumente el riesgo y los casos no se nos disparen, porque tenemos justamente la posibilidad de acceder a ese Tetris que tanto quisimos llegar. Santiago, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, un abrazo, que anden bien. Era el doctor en biología, Santiago Mirazo, especialista en virología de Facultad de Ciencias.